Cuando vos me digas ok. Listo. Ok. ¿Ya está? Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es una entrevista más para Radio Frecuencia Origen con Alejandra Casado. Estamos en el día 2 de mayo de 2017, en el segundo día del evento 45 de Lógica Global Convergente en Mar del Plata, Argentina. Y esa es la primera pregunta para vos, Ale. Gracias por la entrevista después de un día tan largo. ¿Por qué el evento 45 está sucediendo en Mar del Plata y no en otro lugar? Bueno, yo creo que eso surgió, esa determinación surgió justamente al volver del evento de Uruguay. Sí, al volver del evento de Uruguay fue esa claridad de que sea Mar del Plata la sede de este evento 45. Yo creo que cuando el diseño se prepara para tomar a su negativo, no puede estar lejos del mar. Y lo más representativo para nosotros del mar argentino es Mar del Plata. Entonces es ese acercamiento con la fuente, porque hay un reconocimiento de ese mar como un origen nuestro, ¿no? Y ahora un acceso, se convierte en un acceso a nuestro negativo. Yo creo que esta determinación de que sea Mar del Plata fue antes de, por supuesto antes, en el año 2016 ya. Ahora esto se reafirmó bastante cuando fue el 5 de enero y aparece esta convergencia con la historia de Alfonsina, y con darnos cuenta que esta maduración nuestra, argentina, del inicio de la democracia, fue de la mano de Alfonsín. Entonces, así como a Abril le agregamos Abrila, a Alfonsín le agregamos Alfonsina, porque estamos añadiendo un receptor desde el futuro. No es lo mismo plantear una democracia con toda la carga del pasado que hacerla desde toda la libertad del futuro que todavía no ocurrió. Entonces, es esa libertad, es para darle al receptor lento esa libertad, esas dos A de la Abrila y de Alfonsina, son las cuales nos paramos para reconocer el negativo del diseño argentino. O sea, hacer directamente de nuestra identidad el patrimonio global del parámetro 54. Es la Argentina afectando al mundo, pero esta vez en blanco. O sea, afectarlo en blanco no es lo mismo que afectarlo en negro. Afectarlo en negro es directamente ir a Cuba y plantarles una distorsión y que ellos, como tierra fértil que son, se la apropien, ¿no? Y después la vuelvan el estandarte de la conciencia global. Y otra muy diferente es utilizar ese parámetro 54 para interconectar a todas las frecuencias, y no para determinar estos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Que es en el caso del planteo que se ha hecho en Cuba, ¿no? Esa inoculación de nosotros somos los buenos, aquellos son los malos. Ahora este blanqueo del diseño 54, del parámetro 54, es un parámetro de la Tierra, es cuando la Tierra puede verse a sí misma a través de sus terminales. Entonces, tomar la conciencia de que podemos ser ese puente es algo muy grande. Tomar la conciencia de que estamos administrando una democracia del espacio-tiempo y que eso converja como un fractal con la maduración de una democracia para nosotros. Y aparte, bueno, yo creo que el puntapié de Sebastián también fue importante en esa decisión, el ver que el derecho
se estaba resignificando, buscar resignificarse y que lo haga justamente aquí frente al mar. Son demasiadas cosas, ¿no? Son demasiadas cosas que convergen y hacen que se te termine enciendo la candelaria, ¿no? Que se te encienda el receptor y bueno, por eso estamos acá. Bueno, estamos abiertos al mar en el parámetro 54, donde justamente estamos a punto de resignificar la izquierda, porque 45 es derecha, ¿no? Y lo que vamos a resignificar es el mismísimo derecho, que sería esa contraparte de la derecha. Entonces, y por fin superar esa etapa de auto boicot, ¿sí? Porque no podemos decir que ganamos cuando alguien pierde. Cuando alguien pierde, nadie gana. Entonces, yo creo que tomar conciencia de eso desde los valores suena muy poético y muy lindo, pero se vuelve una utopía. Entonces ahora tenemos un camino distinto, un acceso diferente, que por fin nos pone en un marco de referencia donde sí podemos crecer, y podemos crecer asumiendo nuestra inmadurez. Ya tenemos que dejar atrás esa presión por querer mostrar que somos adultos, cuando a todas luces los presidentes del mundo están mostrando nuestra inmadurez. Entonces, asumir esa situación y decir, encontrar una nueva manera de parametrizarnos. Y parte exclusivamente de la persona particular. Y la persona particular es ese frente izquierda genuino, ¿sí? No es una izquierda corporativa, porque si es izquierda corporativa es derecha, no es izquierda. La izquierda es el individuo, es la persona natural en su expresión más simple, y que ahora se está enriqueciendo con una lógica extraordinaria. Y eso, en la medida que se desarrolle y le demos pista para que se desarrolle, todo se va a desarrollar en ese desarrollo, en el marco de ese desarrollo. Bien, te voy a tirar palabras que habíamos conversado un poco. Te había adelantado que quería que vos las abrieras para resignificar palabras, ¿no? Que nos quedan por ahí. Sí. Una de ellas es recurrente, trauma, pero te voy a pedir que hables del trauma en presente, porque nosotros, a ver, ¿de dónde viene esta pregunta? Nosotros hablamos, en las terapias se nos habla del trauma y lo tenemos alojado en general como algo que nos sucedió, y nosotros todo lo que tenemos en referencia al pasado linealmente se nos es inabordable, porque yo no puedo ir al pasado, porque el pasado no existe, no puedo ir al pasado. Entonces, de alguna forma, a través del desarrollo de la lógica, se ve diferente el poder asumir el trauma en el presente, porque es en el lugar donde lo puedo resignificar y darle una función distinta. Pero tenemos muy linealizado qué es lo que implica un trauma, lo tenemos asociado a una experiencia fea, y eso es como la asociación directa, y no hay ninguna otra perspectiva de lo que significa un trauma, que tiene que ver con si yo pasé cosas feas, cosas que no me gustaron, y que yo evalúo que no estuvieron buenas, pero no puedo ver ninguna otra perspectiva del trauma. Entonces también me secuestra qué es lo que yo integro como trauma en mi presente. Bueno, resignificamos trauma desde el presente. Podríamos decir que es la trama atada por un punto ciego. Ese punto ciego es ¿por qué sucede esto cuando yo tengo entendido que esto no debiera suceder? Entonces, esa contradicción es la que genera una disociación muy grande entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir. Entonces, esta percepción, porque ocurre desde una dimensión que no tiene tiempo, y si no tiene tiempo, siempre es presente.
Ahora, lo que debería ocurrir es lo que me garantiza de que yo nunca resignifique lo que ocurrió. Entonces, cuando le doy una lógica diferente a cómo recibo lo que ocurrió, ya entro en la categoría esto que ocurrió puede ocurrir, ¿no? ¿Y por qué puede ocurrir? Porque la existencia tiene un margen de error, ¿sí? Entonces, asumir que la existencia tiene un margen de error. Me acuerdo cuando empezamos al principio, yo creo que era 2012, incluso 2013, por ahí. Las primeras cosas que pasaron es una criatura, una nena chiquita que no podía pronunciar la R. Entonces, la mamá estaba metida con la lógica, ¿no? Con la derivación nocturna. Y esa chiquita tenía muchos problemas en la escuela de no soportar la violencia de sus hermanos, no soportar que los chicos se peguen, o sea, ser muy hipersensible. Esto que ocurre no debería ocurrir. Entonces, el sufrimiento le venía porque no había una aceptación del despliegue espaciotemporal. O sea, el presente no se podía volver pasado, presente y futuro. Siempre tenía que ser presente. Entonces, fíjate cómo fue el enlace. Esta chiquita, al no poder pronunciar la R y la mamá quererla introducir en la ley, ¿no?, le hace que derive a la noche la R, la capacidad de pronunciar la letra R. Entonces, como era muy concreta la comanda, la chica no solamente salió hablando la R, sino que también perdió la sensibilidad extrema que la hacía sufrir porque sus hermanos se pegaran. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Se le concilió lo que ocurre con lo que debería ocurrir. Porque la R es la que enmarca al espacio-tiempo Rho, ¿sí? Y lo que me da la restricción es lo que me da el espacio-tiempo Ri. Entonces ella no podía salir del Ri. Y el Ri es una instancia de rigor. Esto no puede ocurrir. ¿Ves? Entonces, asimilando el Ro, que es la R que ella no podía pronunciar, la mamá le introduce en la lógica y de chapa se destraumatiza el receptor, ¿no? Bueno, estos son los episodios que hablan de esto, de esta vinculación de los tres tiempos con ese tiempo presente que maneja y administra el inconsciente biológico. Bien, y has estado hablando últimamente... Otra vez es un resultado no esperado. Claro. Estás hablando últimamente del defecto y la virtud, ¿no? Sí. Y que como los planteas como el mismo punto, ¿no? Entonces, si mi defecto es que estoy traumado, ¿mi trauma se puede convertir en una virtud? Claro que sí, porque, a ver, si comprendemos desde lo más básico que la capacidad de desdoblar el tiempo linealmente es sí o sí a través de la generación de un error que me haga hacer un recorrido tal donde yo descubra más de lo que he descubierto antes, ¿no? Una situación de incrementar el diseño, de incrementar las posibilidades, o de por lo menos hacer lo posible para eso. Voy a darme cuenta que ese trauma tiene un propósito previo, que es la generación de esa conciencia con la amplitud de banda que tiene ese tiempo lento que le proporciona el error, ¿sí? Yo hace mucho tiempo vengo con un error de base, entonces me familiarizo con la disfunción. Yo conozco a todas las patologías, me estudié todo el Vademecum, ¿no? Conozco todos los tipos de delito posibles, o sea, todas las aberraciones habidas y por haber. Entonces yo tengo un acervo de errores muy grande,
Entonces, en algún determinado momento, la humanidad debe preguntarse qué va a hacer con todo ese capital. ¿Qué va a hacer con todo ese cúmulo de errores del pasado? Seguir guardándolos bajo la alfombra no resultaría muy posible porque ahora todo sale a la luz muy rápido. Entonces, en definitiva, si no es por ciencia, por resistencia, vamos a terminar explotando esa resistencia y sale todo a la luz. Entonces, es más fácil hacer algo con esto que seguir queriendo taparlo, ¿no? Entonces, este es el punto que en algún momento la humanidad va a llegar, y no creo que esté tan lejos, de ver qué es lo que hace con todo esto, porque no se vuelve inocultable. Y al volverse inocultable, entramos en un diálogo más franco, ¿sí? Y en ese diálogo más franco podemos encontrar un camino de asumir esos errores con una lógica distinta a la culpa, el castigo y la condena, sino a consumir como conciencia esa carga, ¿sí? Cuando todas estas disfunciones generan mucha carga en la sociedad, porque generan mucha impotencia, generan mucho desaliento, generan mucha incertidumbre, todas esas cosas es un nivel de carga muy grande, porque no hay una lógica para desplazar esa carga, pero esa carga está, y esa carga puede generar conciencia si se administra con otra lógica. Entonces, si nos damos cuenta que todos los errores provienen de una lógica fractal que viene del consciente de la Tierra, que es el inconsciente humano, podemos encontrar en ese vínculo la vuelta de este rollo, ¿sí? Y entonces de esa manera, sin esfuerzo y con una situación muy distinta, porque se abre un entusiasmo cuando uno se vuelve, cuando tu quehacer como humano es fructífero, es natural que te venga la alegría, es natural que te venga un montón de lo que se llamarían emociones positivas, ¿no es cierto? Mirá de qué estoy hablando, por favor. ¿Por qué? Porque estás resignificando tu quehacer en el plano. Ya ves que tiene sentido, ¿sí? Y ves que tiene sentido y no es esa carga tan pesada de que nosotros por nosotros mismos tenemos que resolver las cosas. Si la generación de los conflictos nos precede, la resolución de los conflictos también nos precede. Entonces, cuando nos vinculamos a la fuente que le da el marco lógico para que eso ocurra, estamos en la resolución. Entonces, por fin estamos en un lugar donde no asumimos pararnos en un lugar que no tenemos la capacidad de estar parados, ¿sí? Eso hace que, de una manera más ubicados en la palmera del espacio-tiempo, podamos encarar esta próxima etapa de la humanidad que le llamamos la quinta etapa, ¿sí? La quinta etapa de la vida sobre la Tierra. Es una etapa donde por fin viene un oxígeno que se genera de una dimensión abstracta y que se conecta con una dimensión concreta, que es aquella en la cual motorizó y dotó a todos los receptores de su capacidad de ofensa o su capacidad de ataque frente a otro. Bueno, se me impone una pregunta ahí, porque cuando mencionaste la quinta etapa es algo que tengo asociado y quiero saber por dónde va. Quinta etapa. Sí. ¿Podemos decir que podríamos hablar de un conteo del RI a partir de ese día asumido en la conciencia? ¿Eso quinta etapa? ¿Un RI en la conciencia? Concreta, positiva. El RI tiene una característica de instante. Ahora, ese instante, si lo tomas como un instante que ya está determinado, no tiene la capacidad de acceder a otro instante nuevo. Entonces, en este sentido, tenemos que encontrar una manera de combinarlo y descombinarlo, combinarlo y descombinarlo. Por eso llamamos MAC-RI, ¿no? Porque es transformar la M en una A y una C, transformar la M en una A y una C.
Entonces, cuando uno puede ver en macro, significa una perspectiva que contiene perspectivas. Entonces, el MACRI es la fundación de aquellas perspectivas que están incluidas en el macro. O sea, es la fundación, es el aspecto fundante. Una cosa es cometer un error y otra cosa es aquella vinculación que está inconsciente y que me impulsa a cometer ese error. Es muy distinto. O sea, tenemos mucha luz sobre el circuito del delincuente en el proceder, pero tenemos muy poca luz en cuál es la parte anterior. La generación. O sea, y siempre que se ha explorado la parte anterior, se ha ido a referencia al pasado, porque esa persona cuando era chiquita, su mamá no lo quería y toda la cuestión. No nos ha dado mucho resultado eso, porque no podemos hacer absolutamente nada. De hecho, todos los psicólogos y los psiquiatras se declaran completamente incompetentes ante los casos de psicosis, de psicóticos o, ¿cómo se dice esto? No, hay algo específico. Psicópatas y todo eso. Entonces, las psicópatas se declaran incompetentes. Y si se declararon incompetentes, hay alguien que debe ser competente que todavía no se descubrió. Entonces, esa es la riqueza que yo creo que la lógica global convergente puede aportar, ¿sí? Es entrar en ese diálogo que tiene que ver con el diálogo de espacio-tiempo y que tiene que ver con dimensiones que no están al acceso humano, pero sí están al acceso inhumano. Y el inhumano tiene una plataforma lógica sobre la cual se desarrolla. Entonces, pudiendo ver eso con claridad, entusiasma mucho, porque estamos mejorando a ese género humano que es una expresión refinada de la vida sobre la Tierra. Entonces, por fin nos volvemos útiles y por fin los conflictos nos van a aportar conciencia, ¿sí? Y está en nosotros cambiar ese switch, ¿no? Ese switch. Bien. Bueno, te voy a llevar un poco al contexto global, un poquito, para pasar por Venezuela, por la instancia que está viviendo Venezuela. Sí. Nosotros te hemos escuchado muchas veces hablar sobre lo infructífero de las marchas, ¿no? Sí. Y justamente uno de los estandartes de la democracia entendida linealmente tiene que ver con la manifestación de las personas libremente en la calle y la lógica lineal que sostiene una marcha en la calle cuando hay un gobierno que está abusando, y bueno, y sobre lo que se sostiene el argumento de ir a hacer una marcha y una protesta. Sí. En particular, en el caso de Venezuela, se está viendo ese gran enfrentamiento de lo que aparece como una derecha política y de lo que está apareciendo como una derecha, como una izquierda política representada por los del gobierno, y ese enfrentamiento lineal en la calle, ¿no? Sí. Vos hablás de lo infructífero de las marchas. Sí. Yo lo que quiero que podamos distinguir entre el aspecto que vos hablás de democracia y por qué vos tenés esa perspectiva de las marchas, o sea, esa democracia y el tema de las marchas y lo infructífero. Es muy interesante, te agradezco muchísimo esa pregunta, me parece muy oportuna. Si se me hubiera ocurrido a mí, me lo hubiera propuesto en la conferencia de prensa. ¿Qué te gustaría que te pregunte, claro, Sonia? Claro, porque está muy bueno el ejemplo. Bueno, lo que ocurre es que antes, en algún momento, funcionaron las marchas. ¿En qué momento y por qué funcionaron las marchas? Porque la lógica derecha estaba desconectada de la izquierda. Y cuando la izquierda se pronunciaba, la derecha caía, ¿sí? Pero ¿qué pasó ahora? Porque a partir de Perón pasa algo distinto. A partir de Perón, la derecha encuentra un engaño para camuflarse de izquierda, ¿sí? En este momento las marchas dejaron de funcionar. Sí, obviamente. Porque el problema de derecha es qué hacemos con las marchas. Y la idea fue, generemos un discurso de izquierda. Ellos se van a ver representados y chau marchas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Maduro quiere apretar ese gatillo y no le funciona.
quiere apretar el gatillo de que él representa a la gente y al pueblo y no le funciona, porque nadie le cree. ¿Sí? O sea que la lógica que Perón instala, Maduro está haciendo que caiga. ¿Sí? Porque en realidad es un ardil utilizado por Perón para quitarse de encima a las marchas. Y funcionó tan bien hasta ahora, porque parece que el espacio-tiempo ha cambiado y ya no, o sea, es muy evidente el manejo. O sea, el manejo ha sobrepasado el discurso. O sea, la realidad sobrepasó al discurso, el discurso quedó vencido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está pasando. No hay un reconocimiento de esto. Pero cuando él quiere hacer algo o sea, sigue apretando la misma botonera, sigue recurriendo a las mismas frases ya construidas hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Perdieron vigencia. Entonces, no son revolucionarias las frases, son repetidas. Y tenemos un pequeño conflicto con no entender lo que es una revolución. Es una actualización, es una puesta al día de un diseño. No es una repetición de alguien que se murió y que fue muy bueno cuando vivió. No, porque podrá haber sido original en su momento, pero en su momento fue original. Vos tenés que ser original en este momento, y eso es lo que estaría faltando. ¿Y el término democracia, Ale? Porque hay una cuestión lineal, sí. Que cualquiera que esté estudiando en secundario Sí. sabe que democracia es un sistema que utilizamos los humanos para elegir un gobierno. Claro. Lo que ocurre es que nosotros estamos vedando el aspecto negativo, el no lineal. Y entonces, cuando nosotros tenemos el aspecto no lineal vedado, está operando por punto ciego. Entonces yo te puedo hacer la fantasía de que vos estás eligiendo a tus representantes y no estás eligiendo nada, ¿no es cierto? Entonces, porque en realidad sos muy fácil de ser engañado. O sea, la persona que quiere seguir en su vida y alguien que se ocupe del poder es una persona que tiene un grado de inmadurez, que es suplementado por uno que se abusa de esa situación. Entonces, no hay lugar a donde esconder tu inmadurez. Te va a costar cada vez más cara y eso te va a forzar a cambiar de opinión. Madurar te va a terminar conviniendo más que no madurar. ¿Sí? Entonces, esta es pero lo que pasa es que esto va ocurriendo pixel a pixel. Todavía tenemos muchas personas que son líderes de opinión pública, social, que están en el recontracarajo, ¿no? Y están opinando desde un lugar que está totalmente vencido. Muy polarizados los discursos. Los discursos polarizados, pero también no hay una comprensión, porque no tenemos solamente a la política vencida, tenemos a la ciencia vencida, a la religión vencida, o sea, por eso el tiempo se nos acelera, por eso el clima se nos desestabiliza, porque no estaríamos entendiendo que estamos en un espacio-tiempo donde la chispita del receptor particular ha de encenderse, ¿sí? Y esto que lo esperamos todo de afuera, esto a mí no me corresponde, ¿por qué yo tengo que saber de tal cosa? ¿Por qué ahora resulta que todos tenemos que saber acerca de la obra pública, ¿no? Entonces, porque ¿será que tenemos algo que ver cada uno con la obra pública? ¿Será que hay una obra que es colectiva, que la hacemos entre todos? Ahí te voy a hacer una ¿Ves? pregunta. ¿Y será que nuestra obra individual se conectará de alguna manera? Recurso para la persona en su casa, porque realmente poner esa sensación está, y tal vez es la previa a poder asumir que tengo algo que ver. Pero lo que tira el receptor, lo que nos han enseñado, que es ir a estudiar sobre la obra pública para ver si entiendo qué es lo que me pasó. Entonces, un recurso fácil para la persona que está en su casa, que no va a ir a estudiar todo eso porque es inabordable. Es que no solamente que no lo va a ir a estudiar, sino que el que estudia se confunde más que el que no estudió. El que estudia, lamentablemente,
se parametriza, se cuadricula la perspectiva de una manera, valida unos conocimientos que ya no sirven y los quiere aplicar compulsivamente para recibir una chapa o un crédito social. Pero en la realidad operativa no es válido. Tenemos a la ciencia fracturada, tenemos a la ciencia muy atrasada, tenemos a una gran parte de la población de educadores son gente que se regodea en su propio fracaso. Entonces, lo que enseña es la lágrima que tiene adentro, ¿no? Entonces, lo que está haciendo en última instancia es contagiar esa frustración al alumno y ese resentimiento. Eso en Argentina se ve muy claro, ¿sí? En vez de consensuar, en vez de poner qué más saco de mí, es que más le puedo sacar al otro, ¿no? O sea, y cuando esto está trastocado, si uno no se vuelve autorreferente en la terminal, no hay salida. Pero está muy bueno que fracasen las instituciones, porque es la única garantía de que despierte el receptor particular. Es una oportunidad. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Y no para enfrentarse a las instituciones, sino para transformar esos errores en conciencia particular. Y para darse cuenta que cuanto más nos independicemos de todo lo que sería una garantía de supervivencia en el plano, más libres de expresión vamos a estar, ¿no? Vos imaginate yo no sé si en Uruguay, en otros países, lo que el empleador le paga al empleado y el Estado se queda con una tercera parte, ¿ves? Bueno, estaría muy bueno que el empleado le pague la totalidad del dinero al empleado y el empleado deba asumir su pago a las otras cosas. Entonces le va a poner la plata a su sindicato si le gusta, y si no, no se la pone, ¿sí? Le va a poner la plata a su obra social la que le gusta, no la que lo obligan, ¿ves? Pero si no, con mercados cautivos, cualquiera es Gardel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado es parte de la corrupción. Toma el tercio de lo que la persona, el valor que generan entre contratante y contratado, se lo está llevando otros que no tienen nada que ver y que viven de que estos dos nunca se pongan de acuerdo. Entonces, si bien simulan buscar acuerdos, son los primeros interesados en que jamás estén de acuerdo. Si no, se desaparece la función. Exactamente. O sea, blanquear el diseño sería que contratador y contratado tengan un 100% de transferencia entre ellos y que cada uno individualice sus aportes al Estado y es más, seleccione la implicancia de ese aporte, ¿no? Con un básico que decir, bueno, esto vaya a tal caja, esto vaya a tal otra caja y el otro póngalo en la caja que a usted más le guste. Y con una coherencia con la existencia lineal. Porque de esta manera el que recibe del otro lado va a estar queriendo tener el mérito del aporte del ciudadano porque hizo una buena gestión, porque tiene una buena propuesta. Tiene la observación del receptor particular. Entonces, en 2 minutos, en 2 frases, te dije cosas que nunca jamás escuché. De la boca de un economista, de la boca de un político y de la boca de un periodista. Ni de un actor, ni de un bailador de Tinelli. O sea, de nadie. Claro, en breves oraciones te estoy poniendo en coherencia el vínculo de las relaciones laborales. Y eso es algo y que nadie podría discutir. Nadie podría discutir la lógica de coherencia que estoy diciendo. Quiero enlazar. O sea que a todos los legisladores que les pagamos el sueldo, la verdad que es tirar la plata a la basura, porque si no hacen esto que estoy diciendo, señores, renuncien. Porque esto es lo que hay que hacer. Esto es, o sea, primero el reconocimiento que las instituciones no tienen motus propio, que son los individuos. No son las instituciones. Y no es verdad que lo que dice el juez es verdad, porque lo dijo el juez. O sea, ¿quién se puede comer eso? ¿Quién se puede comer eso?
¿Eso cuándo lo vamos a blanquear? ¿Ahora, más tarde o nunca? El tipo caga, come, coge, o sea, ya está, se muere, vive. No es una persona prestigiosa de que, en tal caso, tiene que haber un consenso muy grande de la sociedad para tomar a alguien como referente. No que el tipo se autotitule referente. ¿Cómo se va a autotitular referente? ¿Cómo vamos a poner a una señora en una carroza y decir que es la reina dueña de la tierra? ¿Por qué estamos chiflados? La miramos por YouTube y no lo podemos creer, que a esta altura de la vida haya una señora en una carroza que se siente la dueña de la tierra. Y que unas personas así están para hacer que pase y para que hacerse... O sea, ¿a qué circo estamos asistiendo y estamos formando parte? Vuelvo sobre Venezuela y hay un enlace que solamente tal vez se comprenda, dependiendo de cómo vos lo puedas ralentizar, desde lógica global convergente. Sí. El enlace con el rol de Colombia. Y bueno, hay incluso linealmente tantos susurros de que Maduro en realidad es nacido en Colombia. Pero más allá de eso, de la anécdota, ¿cuál es el vínculo desde lógica global convergente de Venezuela y el rol de Colombia en todo esto? La administración del error. La administración del error del espacio-tiempo. Porque tenés 5,8 y 5,7. Cuando 78 es error, ¿no es cierto? Entonces es cómo desde el diseño vamos a administrar el error. Cómo desde el diseño vamos a administrar la fantasía. Cómo desde el diseño vamos a estar vinculando o evitando el vínculo con la conciencia de ese error. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar para ocultarlo o cómo vamos a trabajar para mostrarlo? ¿Cómo vamos a trabajar para producir cada vez más y más error, para generar más y más carga? ¿Y dónde vamos a delimitar la capacidad de aguante del elástico de ese error? ¿Sí? Todo va a depender de esa maduración individual. No podemos depender de que tengamos la suerte de tener un político bueno o un Dios bueno. No, la verdad que no es así. Es una persona común que al dejar tu inmadurez al azar, el otro va juntando azares y se hace un jardín impresionante, ¿ves? Porque va juntando todo lo que vos dejás al azar, ¿ves? Entonces hay otro que recoge todos esos puestos que no están ocupados, que están vacantes, ¿sí? Que son todas las observaciones multidimensionales que nosotros las dejamos vacantes por ocuparnos de nuestra vida privada, como si la vida privada no tuviera absolutamente nada que ver con el resto de las otras vidas privadas. Parece que hace falta que venga uno y te ponga una bomba en un boliche para que vos te empieces a enterar que existe una vida pública. ¿Sí? Y que hay una ausencia que se está reclamando ahí. ¿Sí? El terrorismo es eso, es la perspectiva inhumana del error. El terror es la perspectiva inhumana del error. Entonces, transformar eso, porque por comprender que la Tierra es un receptor que proporciona la capacidad del error, pero lo hace con la finalidad de generar conciencia, bueno, tomemos la otra parte que nos falta, porque ya esta la desplegamos a tope y no tenemos crédito para no tomar la otra, ¿sí? Porque cuando el desarrollo tecnológico excede al desarrollo humano, el tecnológico termina en detrimento del humano. O sea, tenemos tecnologías más sofisticadas y humanos más mediocres, ¿sí? Y estamos buscándonos argumentos para preservar la mediocridad humana. Todos los argumentos que tenemos son en favor de preservar nuestra mediocridad. Es patético.
los jueguitos que inventamos, las series que inventamos, las películas que inventamos, los libros que hacemos, la ridiculez de nuestros planteos. Estamos constantemente sembrando un tendal de mediocridad. Sigo insistente con tema Venezuela. En lo lineal, ¿no? Sí. Está el tema y la cuestión de la injerencia en lo que pasa en Venezuela por el resto de los países y el deslindarse y dejar que las cosas se sucedan dentro de Venezuela sin injerencia. Estoy hablando de los políticos y los discursos. Yo escucho en mi país determinados discursos sobre hay que hacer cosas para que Venezuela salga de donde está y ayudarlos. Y el otro discurso de que cada pueblo es soberano de sí mismo y tienen que buscar ellos su propia, que nosotros de afuera no nos podemos meter. Están las dos polaridades ahí, ¿no? ¿Cómo vos lo ves eso? Porque a mí me genera mucha contradicción, porque veo que son las dos cosas, pero no puedo hacer de eso una realidad concreta coherente. El estar dentro implicada, siendo extraña en esa tierra, y al revés. Evidentemente hay algo de base que está sosteniéndole a Maduro una estabilidad de su fantasía. ¿Sí? Si esa conexión no afloja, ¿sí? Pero comprendamos que la distorsión va a tener un financiamiento, que solamente se va a liberar ese financiamiento cuando nosotros formemos la alternativa. Si no formamos la alternativa, no podemos cambiar. Entonces, porque no hay lugar a donde moverse, no hay un parámetro a donde volverse. Entonces, gestionar esa alternativa, lo que pasa que es muy difícil hablar de eso cuando estamos en una emergencia que es lineal, ¿no? Cuando estamos en una emergencia que es lineal, ya no te diste cuenta a tiempo, vas a tener que asumir las consecuencias. Porque entras en un derrotero que simplemente es cadena de consecuencias nada más. ¿Sí? Emergencia lineal es eso. Ahora, la emergencia no lineal es la que tenemos que estar buscando. Ahora, esto es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro humilde lugar. Cada uno de nosotros estamos aportando para esto. Ahora, para que esto sea tomado, la verdad que muy poquita gente se ve todavía que estamos procesando esto nosotros en nuestras vidas particulares. Y en la medida que lo hagamos y la podamos desplazar, va a haber más recursos. Pero las filtraciones, si bien están ocurriendo, no son al ritmo de las necesidades del plano. ¿Sí? Yo diariamente veo las filtraciones y los microavances porque los puedo detectar en la sociedad, pero también veo que el ritmo es lento, ¿sí? Y que hay muchos resurgimientos de izquierda vieja que son rezagos que así como Maduro se resisten a ver su propia fantasía, a percibir su propia herida, ¿sí? Y a no comprender que el inconsciente ha mutado y que ya no sostiene lo que sostenía. Entonces, no se puede, en los procesos genuinos no se puede acelerar esos tiempos, porque los administra una frecuencia que nos trasciende a nosotros, ¿sí? Que nos compone, pero que también nos trasciende, que nos está sosteniendo observando esto. Lo que podemos hacer es que cada uno en su individualidad pueda madurar lo suficiente como para, ¿no? Pero vos fíjate que si bien desde el 2013 esta cuestión del vínculo fiscal, ¿no?, que vengo presentando, recién ahora, 2017, alguna gente lo está empezando a entender. O sea, pasó mucho tiempo de que fue presentado y fue explicado en un montón de oportunidades, de un montón de formas distintas, pero hay naturalmente un proceso lógico que va madurando en cada receptor hasta que en determinado momento le hace clic.
¿no? Y empieza a ¿qué? A aplicarlo en sí mismo. Yo lo que te puedo decir es que si parámetro 54 muta, el resto muta inexorablemente. ¿Sí? Pero estamos todavía viendo a ver si queremos el cambio o no. Estuvimos a punto de tirar abajo el gobierno de Argentina. Estuvimos a punto, o sea, todavía tenemos un gran frente social que se opone a todo. Se opone a todo porque está atrapado en su propio discurso y no sabe que es un discurso fabricado que ya no tiene a dónde ser sustentado. Entonces no encuentra dónde poner el pie, y se le ha adiestrado a odiar a lo que debería ser su aliado. Entonces está difícil, si el parámetro 54 no se pone de pie, que el parámetro 58 tenga alguna chance. Este es el aporte, esta es las filtraciones. Venimos esquivando meteoritos, venimos esquivando primero el panorama peor, pero bueno, hay todavía muchísima inmadurez en el 54, como para sostener a 58, como para darle un giro. Hay muchísima inmadurez todavía. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es linealmente somos vulnerables, porque dependemos que determinados aportes existan para que existan los otros. Por ejemplo, este desarrollo, si Hammer no hacía lo que hizo, no surgía. Si Garnier no hacía lo que hacía, no surgía. Y si Corbera no hacía lo que hacía, tampoco surgía. Entonces, es vulnerable la aparición de este aporte, porque está supeditada a que otras personas hagan otras cosas. El plano, el contexto, es nuestro aspecto más vulnerable, porque dependemos de otros. ¿Sí? Yo puedo desarrollar una conciencia de independencia e independizar a mi receptor propio de la miseria, de la ignorancia, de los traumas, genialmente. Ahora, elaborar la capacidad para transmitirle a otro receptor de que puede hacer lo mismo, depende de que el otro quiera recibir ese aporte o no, que lo entienda, que sepa de qué se trata, ¿viste? Que no lo trate como algo que lo viene a atacar, porque la izquierda herida tiene esta connotación: todo el mundo me ataca, todos vienen a matarme, ¿sí? Y entonces lo único que hace es chillar lo más fuerte posible, porque de esa manera, como el bebé chilla fuerte, sabe que de esa manera le ponen la mema en la boca. Hace eso y no sabe hacer otra cosa. Entonces, la izquierda haciendo otra cosa. Ahora, cuando tenemos a la izquierda haciendo otra cosa, tenemos otra cosa que tiene que ver con el rencor. Entonces, se vuelven persecutos de las personas que cometen delitos para meterlos presos. Y tenemos otra vez, está bien, no está chillando, pero está queriendo vengarse del otro que cometió tal cosa. Bueno, pero no aparece una izquierda que se pare en la autorreferencia. Si no existe una política para desarrollar la lógica de la persona común. Porque si la persona común no puede postularse, porque no puede llevar a la vida pública lo que no tiene particularmente. ¿Sí? Entonces, esta es la verdad que duele y que la verdad que nos hiere, que nosotros particularmente no tenemos lo que quisiéramos tener en la institución. ¿Sí? Entonces, como nos duele mucho ver esa realidad, necesitamos mentirnos a nosotros mismos y decir que tenemos que respetar a un policía porque tiene el uniforme, que tenemos que respetar, y resulta que es el que está haciendo y viendo cómo entrar a tu casa. ¿Sí? O sea, ¿hasta cuándo seguir mintiéndonos
termina siendo un negocio para nosotros, las personas comunes. ¿Y cuándo empieza a ser negocio decirnos la verdad? ¿Cuándo empieza a ser negocio aceptar nuestra vulnerabilidad? Aceptar, porque no tenemos un paso lógico en el cual pararnos. No sabemos qué hacer si no confiamos en el que está arriba. Pero para saber el paso siguiente, lo único que tengo que saber es dónde estoy. Porque el no saber el paso siguiente tiene que ver con que no sé dónde estoy. Bueno, ahí vamos. El saber dónde estoy es ver que estoy en un lugar muy crítico. Sí, no es obvio dónde tengo que ir. Entonces, desde el dolor no se genera ausencia de dolor o libertad. Desde el dolor se genera más dolor. Se contagia en el dolor, se educa en el dolor, ¿sí? Se hace arte con el dolor. Y se hace del dolor la identidad misma. Es una identidad doliente. Entonces, cuando se generaron esos vínculos con el dolor, es muy difícil abrir esa trama. Ahora, si nos damos cuenta, si podemos observar ese fenómeno, lo podemos empezar a modificar. Pero ¿qué pasa? Sobre el dolor construimos valores. Y ahí estamos al horno. ¿Sí? Y el dolor lo único que está marcando es un error de diseño. Es una función diferente. Es una función diferente. Tengo dolor acá, entonces acá hay un error de diseño. Tengo un dolor acá hay un error de diseño. Le pongo otra lupa, busco otro parámetro, lo miro de otro enfoque, porque tengo que transformar ese dolor en un capital. ¿Sí? Y no en una espina que la voy a tener pegada siempre. Y es más, construyo identidad a partir del valor y voy a educar personas dolientes. Está bien, pero hay receptores que estamos o estuvimos o están todos juntos a la vez, atrapados en una suerte de adicción al dolor de la que no se puede salir, porque cuando es adictivo el vínculo, el dolor está manipulándome. No, yo no tengo el dolor, es como que es algo que me sobrepasa. Es igual que cualquier droga, el dolor, el sufrimiento, y no me doy cuenta de que estoy en ese, o al menos tengo, ponerle a veces, con suerte, la noción de estar en ese vínculo adictivo con esa situación. No es algo que se pueda tirar un cable desde afuera. Ya sabemos que, a ver, que la persona tiene que tener una nueva pregunta, ¿no? Obviamente. Sí. Pero aún a veces teniendo la nueva pregunta, se presenta esto de que es algo viejo y que no le pertenece a la persona particularmente, sino que al ser un diseño global, tiene implicado muchas más cosas que no es una cuestión voluntaria salirse del patrón adictivo del dolor, del sufrimiento, de la victimización. Es que directamente es imposible salir de algo que no se sabe cómo se entró. Exacto. ¿Sí? Porque la persona piensa que le pasa lo que le pasa porque le pasó lo que le pasó, y no es verdad. Y va el cambio de conducta. No es verdad, no es verdad. Pero bueno, corregir esa falacia es la primera cosa. O sea, no tenés una actitud doliente porque te pasó algo en la vida, sino cómo vos parametrizás eso que te sucedió y cómo lo lees. Para que produzca lo que produce. Para que produzca lo que produce. Entonces es una resignificación. O sea, toda la psicología y todo el derecho y toda la medicina están enmascaradas para cumplir con una función de generación de errores, porque la generación de errores mueve la economía del mundo. Entonces, si no salimos, si no vemos claro ese patrón, no hay forma, porque lo estamos validando, no lo estamos desvalidando. Entonces la primera pista sería tratar de cambiar la pregunta acerca de lo mismo, no cambiar las situación. Cosas en sí, sino cómo hago un provecho diferente de la realidad que tengo. ¿Cómo hago un provecho diferente de la realidad que tengo? La pregunta básica que a mí me resuena mucho, para los humanos nos sabemos preguntas como
de dónde venimos y para dónde vamos, el por qué y el para qué de la existencia, quién me hizo esto, dónde perdí la llave, cuándo tal cosa, pero muy pocas preguntas sobre el cómo. El cómo yo hago para tener este dolor, el cómo me remite más a esa pregunta que vos explicabas en el video 1. Sí. ¿Cómo ser amarillo con una pintita de azul? Que en definitiva en el plano va a ser verde. Pero la pregunta no fue cómo ser verde, No. sino lo que compone al verde. Que la única respuesta que tiene eso es un proceso. El cómo solo se sostiene a través de una respuesta de proceso. Porque te da el tránsito, el quién, el dónde, el cuándo. No es cómo hago, es cómo hice. ¿Cómo hice? Ahí va, perdón. Yo lo que pasa es que lo digo cómo hago en el presente hoy para tener esta percepción que tengo de esto que me duele, Claro. ¿no? Entonces, esa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hice para construirme una neurología para fabricar dolor? ¿Cómo generé mi identidad dolorosa para que tenga tanta conectividad y yo disfrute tanto de esto? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me da de aporte toda esta circunstancia? Claro, porque ahí venía esto de la construcción de las historias lineales, ¿no? Que tienen eso, de las preguntas básicas que nos enseñan en la escuela, vos lo has contado muchas veces. Esto de quién, a dónde, o dónde, cuándo, y todas estas preguntas que nos componen. Pero si le retirás el cómo, no podés armar la historia. Uh-huh. No podés armar la historia porque tenés elementos sueltos. Entonces, ¿cómo es el vinculante? Y Bueno, era tu pregunta del video 1. Estamos hablando de una configuración lineal. Y en realidad, el error tiene una raíz no lineal. O sea que no hay cómo. No hay un cómo que sea lineal. Claro. Es la estructura del cómo. Claro. No hay un cómo que sea lineal. El cómo, la respuesta es no lineal. ¿Y qué es no lineal? Ahí se te acabó la grilla. Y es ahí donde no encontrás la respuesta. O sea, porque la persona en su filosofía doliente tiene razón. Claro. Porque tiene el potencial de tener esa identidad doliente. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde le vino la capacidad de sembrar en su receptor esa posibilidad? Vino de otra dimensión. Y ahí es donde nosotros encontramos la raíz de los errores no lineales. Cuando Hammer descubre lo que descubre circuitos lógicos de la primera etapa de la vida sobre la Tierra, descubre circuitos lógicos de la segunda etapa de la vida sobre la Tierra, descubre circuitos lógicos de la tercera y de la cuarta etapa. Y después, cómo todos esos diálogos de todos esos circuitos lógicos, de todos esos errores, son procesados en mi tiempo presente. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de un circuito lógico que me está fundando la base de la capacidad de entrar en conflicto, ahí estoy poniendo un elemento no lineal. Y lo que nosotros hacemos es desmantelar esa lógica y establecer un circuito lógico distinto, porque reparametrizamos el diseño que generó al circuito lógico. Igual ¿Sí? eso después de Bueno, mucha agua bajo el puente. bueno, pero lo Cuando que ya pasa es tenés que el si no puente. es queriendo salir, diciéndole a la gente, miren, usted siendo lineal como es, va a salir de su conflicto. Eso es mentira. Ah, ok, claro. La persona común que no se vuelva lineal y no lineal de manera simultánea va a seguir generando conflictos Ok. eternamente. Entonces es cómo entré y no cómo salgo. ¿Cómo Es entré? cómo entré, cuál es el acceso El de la acceso. dimensión que genera la posibilidad de que yo tenga un error. No la salida del error. No, porque no tiene salida. Eso es lineal. Eso es lineal y no tiene salida. Es un laberinto que no tiene salida. Porque tenés razón. Claro. Porque se planta esa razón. Esa razón está plantada, por lo tanto, no tiene manera de ser removida.
El viento trae otro yuyo, te cae otra semilla y vuelve a surgir lo mismo. ¿Sí? Porque no es externo, es interno y tiene que ver con una conectividad negativa. Soy un atractor de error. Pero eso está plantado desde otra dimensión de conciencia. Si yo no me parametrizo en el espacio-tiempo, que es la fundación no lineal de todos los errores que se te ocurran, no tengo manera de resignificar el diseño. Nosotros estamos haciendo algo muy grosero. Le estamos cambiando el circuito lógico a la naturaleza de la supervivencia. Yo quería ir bajando. Pero es que no me podés bajar porque me llevas a una ratonera. Entonces yo te voy a dar vueltas adentro de la celdita y no voy a poder salir de la celdita porque vos me estás conduciendo y me dicen, Ale, habla acá porque la gente está acá. Y yo digo, estando acá va a seguir estando acá. Bueno, pero está bueno saberlo. Está buenísimo. ¿Desde dónde se sale y cuál es el parámetro de la celda? Porque si no, no sé ni dónde estoy. Perfecto. Estoy en una celda, estoy cursando un error, esto viene por el espacio-tiempo que me generó la posibilidad de esta existencia y que yo aparentemente no estaría enterándome de qué se trata esto. ¿Ves? Entonces cuando empiezo a enterarme, empiezo a tener los conectores dimensionales que me van a ayudar a salir de ahí. Si no, voy a seguir dándole la vuelta al mismo rollo. Al mismo rollo y al mismo rollo. Porque la razón está siendo plantada. Entonces si la razón está plantada, vos no podés permitir que brote algo distinto al conflicto. Porque la razón de ser de la vida es el conflicto. Hasta que no encuentres un procesamiento distinto de esa naturaleza, olvídate, vas a seguir produciendo conflicto. Y no hay manera de salir porque está hecho con categoría de perfecto. Porque está hecho y gestionado desde otra dimensión. Porque si pudiéramos alimentarnos de eso, se acabaría el hambre en el mundo. Sí, pero a ver, que se termine el hambre del mundo y vos tenés gente comiendo. Bueno, perfecto, tenés gente comiendo y entonces... Consumir el conflicto me refiero, ¿eh? Ah, bueno. Si nos pudiéramos alimentar... El tema es si encontramos una manera que nos vincule en generación de valor, sin que esa generación de valor sea... generar conflicto, sino consumir conflicto. Ahí encontramos una salida. Pero en vez de salir de la mediocridad humana a una nueva versión de humano que haga esto, estamos con el laboratorio a ver qué gusano se come el plástico. Así nosotros lo seguimos tirando. ¿Ves? O sea, queremos que el gusano se consuma nuestro error, pero nosotros no sabemos consumir nuestro error. Pero como en alguna parte lo tenemos, lo desplazamos, queremos que el gusano nos coman el plástico, así seguimos tirando el plástico por cualquier lado, o no generando un polímero que dialogue con la naturaleza. ¿Sí? Porque no nos hagamos los boludos. Hace rato que podríamos haber resuelto el tema del plástico. Exacto. O sea, si el problema del plástico no lo resolvemos es porque no tenemos ganitas de estar haciéndolo. Porque nos sobra la inteligencia para hacer polímeros que se transformen en materiales amigables con la naturaleza. Así que no estaríamos teniendo muchas ganitas de hacerlo. O sea, el entusiasmo por hacerlo no está. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a buscar los gusanos que consuman los plásticos. No, o sea, la mediocridad no tiene límites. Vos la podés desarrollar y desarrollar, no tiene límite. Puede ser infinitamente mediocre. Pero bueno, también podemos cambiar la marcha y hacer otra cosa. Y hacer que nuestra existencia nos haga percibir, voy a decir una palabra que nunca jamás dije en todo orgullosos de existir. Porque estamos expandiendo la conciencia de la Tierra. Porque estamos generando más oxígeno que los árboles.
¿Ves? Porque tenemos la capacidad de entrar en ese nivel de conectividad, pero nos tenemos que implicar. Claro. Nos tenemos que implicar. O sea, y teniendo la chance de que ahora la conciencia de la Tierra está presta a abrirse a nuestra conciencia, déjame de joder. No tenemos un puto abuelo ni un puto líder del pasado que haya tenido una oportunidad así. No tenemos un premio Nobel que haya tenido esta oportunidad delante de sus ojos. Creo que ha sido todo. O sea, y hay gente que se quiere suicidar, no la entiendo. Sinceramente, en el mejor momento del espacio-tiempo de la humanidad, quererse suicidar es un desperdicio. Es un desperdicio, es simplemente alguien que no se enteró de lo importante. Porque se pasó escuchando lo superficial, no escuchó profundo. Porque quien escucha profundo adquiere un entusiasmo que no lo para nada ni nadie. Bueno, no voy a dejar eso que acabas de decir pasar, porque en Uruguay tenemos la tasa de suicidio más alta de América Latina. Somos... México creo que es el primero y Uruguay el segundo. Bueno, Más muertes por suicidio que por violencia doméstica, que por asaltos, por robos, por todo supera desde todo punto de vista. Y tiene, para mí, forma el mensaje correcto de eso, de lo que nos llega con eso, es que no da más para vivir como vivimos. ¿Cómo vivimos? Porque el tema es cómo lo estamos haciendo, no la vida en sí, sino la forma en la que se está desarrollando. Tiene que ver con el cómo. Porque el problema de la persona siempre es en el cómo está viviendo eso que vive. Porque la experiencia no necesariamente cambia. Cambia la perspectiva de la experiencia que tengo. uh-huh. Sí. Entonces creo que el mensaje más profundo de una persona que se suicida tiene que ver con basta de esto así como está. Que en definitiva es lo que estás diciendo tú. Es un basta de esto como está. ¿Habrá alguna otra manera de procesar la realidad? ¿Sí? ¿Habría otra manera de procesar la realidad que no estaría siendo la mía? ¿Sí? Entonces, esas preguntas que dan la apertura, ¿sí? Porque el humano se percibe aislado cuando su inconsciente no está aislado. Y entonces este punto es el renglón que nos explota, donde se rompe el piso y el techo. No estamos aislados, estamos incluidos, nuestro diseño está aislado, ¿sí? Nuestras referencias han sido burladas, grotescamente. Nuestras conexiones con el espacio-tiempo han sido anuladas. Entonces el inconsciente reclama esa reconexión. Por eso es la angustia y no da crédito para esa vida chata, ¿no? No da crédito. Entonces, listo, no acredito este modelo de existencia, me mato. ¿Por qué? Porque no puedo disociar a mi diseño de mi receptor. Si no dejo vivo al receptor, voy al abstracto, reparametrizo el diseño y vuelvo a bajar. ¿Ves? Pero claro, vos vas a un psicólogo y disociarse está mal, porque es lo que hace un psicópata. Pero un psicópata maneja el plano lineal, y manejar el plano lineal es lo que queremos. Entonces veamos qué tienen los psicópatas para enseñarnos, en vez de seguir hinchando las pelotas. Porque los locos hacen una disociación, que está muy bueno aprender a hacerla. Ahora, la usan con una lógica de manipulación, pero le podemos cambiar la lógica. Pero sí o sí precisas la capacidad disociativa. La víctima no la tiene y por eso es la que muere, por eso es la que enferma, por eso es la que es arrasada. Democraticemos, en todo caso, a los psicópatas, nos volvemos todos psicópatas, que es lo que está pasando,
Y ahí por lo menos vamos a tener una relación más franca. Porque vamos a tener al diseño aislado del receptor. O sea, lo tenemos en Wi-Fi, lo podemos reparametrizar, lo cambiamos, lo movemos, o sea, pero ya no nos mentimos más. Bueno, no sé si escuchaste, en Uruguay llegó esto de la ballena azul en los adolescentes, sí, que es un jueguito que se hace con 50 pasos y que termina en el suicidio. Sí. Y apunta a un público de entre 10 y 16 años. Sí. Que no hay nada más que el propósito de eso, ¿no? De la autoflagelación y el suicidio. Sí. Pero obviamente capta a un público, digamos, objetivo, que tiene una existencia y un vínculo con la existencia que posibilita eso del auto dañarse. Sí. Y estamos hablando de niños, y 10 años para arriba son niños. Uh-huh. Y eso prendió en Uruguay con una fuerza impresionante. Wow, qué bárbaro. O sea que hay algo, que yo digo, un gran potencial del suicidio abstracto. Porque si hay esa capacidad de casi 2 muertos por día por suicidio. 2 muertos por día por suicidio. Por suicidio. 70% hombres. Wow. Supera violencia doméstica no es un problema en Uruguay. Lo que pasa es que del suicidio no se puede hablar. Está casi que penado socialmente que un periodista hable de suicidio en Uruguay. Está muy mal visto. Nuestros valores nos secuestran ese potencial. Pero así como tuvimos un presidente salido del pueblo linealmente, de la gente lineal, como Mujica, venerado en el mundo, un pésimo gestor, el peor que hemos tenido, adorado por todos, por sus valores y por vivir pobre, cuando tampoco vive como pobre ni es pobre, es la apariencia de un pobre, de una manera muy profesional, y no es un ignorante tampoco, linealmente estoy hablando. Entonces podemos llegar a ver nuestro diseño con esa crudeza. Porque si pudimos poner a un gobernante como él a gobernarnos, y se dice que eso nos muestra nuestro diseño en pantalla gigante, o sea, el potencial es gigante. Tanto de esa distorsión de diseño, como de poder ver 2 suicidios casi por día, y que no se pueda hablar del tema. Uh-huh. O sea, las 2 cosas a mí me muestran ese potencial absolutamente secuestrado, ponele, y disponible, porque ya lo estamos viendo de alguna manera. Sí, wow. Pero 2 Qué fuerte. es mucho. Qué diferencia en un país la problemática a otro, ¿no? Totalmente. Es Nosotros tenemos una muy izquierda muy impresionante. de centro y muy... una izquierda muy más de centro, sustentada por una gran masa de izquierda radical, que no es la misma radical que he dicho en Argentina. Nuestra izquierda radical es la que responde a nuestro expresidente Mujica, que tiene muchísimos adeptos, que es el que sostiene a la izquierda de centro que está en el gobierno. Uh-huh. Wow. Muy prolijitos. Lo que pasa que De una derecha que no existe. La linealidad lo único que puede hacer es asfixiarse. Entonces, el pulmón por el cual yo respiro es de otra dimensión. Y la madurez procura introducir a ese plano que tiene la asfixia, ese aire que uno tiene por esa disociación. ¿Sí? No es que yo pueda hacerlo y otra persona no. Están todos invitados y depende de cada uno de nosotros. Las puertas están abiertas. O sea, se acerca una frontera muy grande, ¿sí? Y en esa frontera muy grande se van a ver los errores en pantalla gigante. El tema es poder verlos y tener una lógica para procesarlo, pero se viene exagerado, ¿no?
Bueno, muchas gracias, exagerada. Ale. Pero la cosa es que está en nosotros cambiar el switch y poder hacer algo con eso y pegar un salto nunca visto por el pasado. Muchas gracias. La invitación queda hecha para todos aquellos que se animen y los Claro que lo que sí. elijan. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a vos. What is this? It's candlelight. Oh, my body starts to shiver. Worries will I'm on high. Oh, I've never felt